Germán, tenemos comunas que se mantienen en cuarentena y otras que amplían su sector en cuarentena. En Santiago se mantienen todas las comunas en cuarentena. Ninguna fue levantada y se incorpora la totalidad de la comuna de Independencia. Hasta ahora era parcial, desde el jueves, toda la comuna de Independencia. Todas las comunas que tenían cuarentena se mantienen. Sí, se mantienen en Ñuñoa Norte, Santiago Norte, el Puente Alto Poniente, San Bernardo Nororiente, El Bosque. Se suma Independencia de forma total, se suma la totalidad de la comuna de Estación Central. Va a ser un tema Estación Central, tiene muchos servicios, el terminal de buses, el terminal de trenes, en fin, hay mucho edificio también de espacios reducidos en Estación Central. Se suma también San Ramón desde el sur de Vespucio y también una parte de la comuna de La Pintana Norte, podríamos decirle, a partir de la calle Observatorio. Esas son las nuevas medidas para la región metropolitana. No se suma la comuna de Recoleta. No. No se suma Recoleta, que era un pedido que el alcalde Jadue había hecho, ¿cierto? Pero Porque sí San Ramón, que el alcalde de San Ramón sí lo había hecho pedido. también esta semana con nosotros. Lo que pasa es que en Recoleta se genera un fenómeno que hay hay un mercado, comercio ambulante que migra hacia Recoleta cuando las otras comunas están en cuarentena. Sí, pero uno puede ver que el fenómeno que partió en el sector oriente ahora se fue al sector sur de la capital. Están gran parte de las comunas del sector sur en cuarentena. Entra ahora, a partir del jueves, La Pintana, San Ramón, entra Estación Central por completo y se suma Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, San Miguel es de las pocas que se está salvando. ¿Y Maipú? En esa zona. Claro, Maipú es sector sur. Llama la atención porque finalmente nunca ha estado en cuarentena, ¿verdad? Sí, Maipú tiene hartos casos, pero tiene muchos habitantes. Entonces, pareciera ser que la balanza se inclina porque, en definitiva, los casos no están concentrados al ser una comuna tan grande con más de 500.000 habitantes. La tasa no le alcanza a dar en Maipú, doctor, diputado. Así es, pero hay un detalle importante, Esta tendencia a la baja por fin de semana en las test positivos no se dio ni ayer ni hoy. Es más, la cifra de hoy, Germán, tú me corriges, está dentro de las más altas que hemos tenido, sobre 500, 550 de casos positivos. Y la tasa de positividad subió, ojo, siempre había estado en 8%. Hoy día, en el reporte, se hicieron 4.930 exámenes con 552 positivos, subió a 11%. Es decir, de 8 a 11. Para que la gente nos comprenda, en la medida que uno abre el abanico, el periscopio, y logra captar una cantidad de personas que testea, subió el porcentaje de casos positivos y eso cuadra perfectamente con una expansión del virus hacia sectores populares del lado sur de Santiago, Estación Central, que es un poquito al lado poniente, pegado a Santiago Centro, y además con la comuna Independencia, que no logra arribar. Y siguiendo la quedó pegado con una cantidad importante de casos todavía existentes. Siguiendo la tendencia, lo que usted dice, claro, estábamos acostumbrados que lunes y martes tendía a bajar un poco y tiene la explicación que viene el fin de semana, que los laboratorios no están todos atendiendo a full. Entonces, según las cifras que entregaron hoy día, que son 552 positivos, podríamos pensar, si seguimos la tendencia, que mañana, miércoles, jueves y viernes debería haber un aumento entonces, ¿o no? Yo creo, fíjate, que estamos concordando con los pronósticos, llegando o iniciando el pic. Me da la impresión. Gradual, no es un pic disparado, pero que esta tendencia sostenida, que si persiste miércoles, jueves, viernes, fin de semana, podría efectivamente ser compatible con que esta semana y la próxima sean las más duras eventualmente en el coronavirus. Y ahí calzaría lo anunciado desde un comienzo, que el pic sería finales de abril, principios de mayo. Exactamente. Perfecto. Y no sería el mismo el pic claramente que se anunciaba cuando todo esto comenzó, que superábamos los 40.000 contagiados. Claro, recordemos algo, que siempre hay una especie de segundo pic. Explícanos eso, doctor. ¿Qué es el segundo pic? El segundo pic se refiere no a los casos positivos que se reportan a diario, sino que a los que 10 a 14 días después se expresan en la enfermedad pulmonar. Se expresan con consulta médica al hospital, al consultorio, y por lo tanto, ahí sube la demanda del reporte que hace siempre la autoridad, que es ventiladores, camas UCI, enfermos graves. Ese es el segundo pic, que si va a aumentar ahora la primera parte, que son los casos, debiéramos esperar para la semana siguiente o subsiguiente más demanda de atención médica hospitalaria de mayor gravedad. Estaba pensando en la comuna de La Pintana, qué difícil va a ser para los pintaninos hacer cuarentena total. Es una comuna que de partida no tiene los servicios
de comodidades que tienen otras comunas, en donde apenas existen un par de farmacias, en donde hay muy poquísimo, claro, supermercados, unos fueron quemados, otros no existen. No hay. Entonces, cuando uno se pone a pensar en otras comunas, yo estuve en cuarentena y muchas de las cosas me llegaban a mi casa. Claro. Porque la farmacia ofrecía ese servicio, porque el supermercado ofrecía ese servicio, porque la verdulería ofrecía ese servicio. Tu internet corre. ¿Ah? Tu internet porque corre. mi internet corre. Cuando en La Pintana el 80% de los niños no tiene un computador. Claro. Cuando la mayoría de las casas no tiene internet. Cuando no existen estos servicios que te entregan lo que tú necesitas a domicilio. Exacto. Entonces es súper difícil para los pintaninos mantener un encierro cuando en definitiva no te queda otra que salir a la calle en busca del kilo de pan, en busca del alimento, del medicamento que en otras comunas te lo envían por delivery, a domicilio. Ojalá. Complejo. Lo mismo en Estación Central, en donde existen muchos lugares que son de espacio reducido. Qué complejo es vivir una cuarentena entre 3, 4, 5, 6 personas en, no sé, 40 metros cuadrados y también en una comuna donde tiene mucho cité. ¿Qué va a pasar con esos lugares en donde la semana pasada ya vimos focos y brotes? ¿Cómo se va a llevar ese manejo en estos lugares en donde obligatoriamente van a tener que estar confinados? Analicemos esas dos realidades, La Pintana y Estación Central. En La Pintana, ojalá la alcaldesa Claudia Pizarro se haya podido ver venir esta situación. Exacto. Y se haya podido preparar, porque ella, hoy día la ayuda se la van a pedir a ella. O sea, alcaldesa, le van a tocar la puerta, cajas con mercadería, con insumos que son muy necesarios en estos días en una comunidad que es de recursos escasos, que se traslada durante muchas horas para ir a trabajar a otro punto. Y en Estación Central, el tema de los CITES es tremendo, se destapó durante esta semana y quizá también fue factor para decretar la cuarentena en esa comuna. Quiero destacar, fíjate que habíamos tenido Temuco y Padre Las Casas, que están en una conurbación durante varias semanas, pero se agrega ahora Angol. Angol y Victoria, que son dos comunas muy importantes de la Araucanía Norte, y que son además muy pobres, son sectores muy populares de campo en Araucanía que ahora van a entrar en cuarentena, y eso indica, tal como lo han dicho los especialistas también, que la circulación va al mundo vulnerable, va al mundo rural, de a poco también, y por lo tanto esto vamos a tener que hacerle un seguimiento muy estricto, porque si bien los números gruesos están en los promedios, todavía Santiago y la Araucanía, al menos con los datos de hoy, nos preocupan. Sí, ¿verdad? No está controlado ni Santiago ni la Araucanía. A nivel de gobierno, creo que este tema, claro, ellos lo ven con los números, ven estadísticas, matemáticas, listo, tal comuna se va a cuarentena. Pero el problema es que el problema social que se produce en esa comuna, el reviente que se produce en esa comuna, es imposible que el gobierno comunal, con los recursos que tiene, se pueda hacer cargo de él. Es distinto mandar a cuarentena 20.000 veces a Las Condes que a La Pintana o San Ramón. Son dos mundos totalmente distintos. Sí. Y por eso te digo, entonces cuando la autoridad dice, no, es que matemáticamente Las Condes se va a cuarentena, ok, ya, bien. Pero cuando haces esto respecto a este tipo de comuna y el gobierno comunal no está preparado, esto es reventarle la vida a muchísima gente. Esto de verdad, nosotros que lo vivimos en cuarentena no lo sentimos tan violento. Le hasta el teléfono te pedía un delivery. Pero háceselo a alguien en La Pintana, que ni siquiera tiene plata para un delivery, ni siquiera existe el delivery. Pero por eso mismo... No llega el delivery. Es que no existe, porque tampoco tenés la plata para poder pagarle a un producto que traiga las cosas, tienes que ir tú a buscarla. Sí. ¿Y cómo lo haces si vas encima? Tienes que salir de tu comuna, porque en tu comuna no quedan supermercados. Exacto. Pero Claudio, por no eso hay. mismo, cuando Entonces, todos los alcaldes, en un principio, cuando recién comenzaron las cuarentenas, veíamos que la mayoría de los alcaldes de distintas comunas pedían la cuarentena obligatoria, la cuarentena total. Pero después es muy distinto cuando realmente te enfrentas a esa realidad y ves que finalmente la desesperación del hambre, de no tener que darle de comer a tus hijos, de muchas personas que viven en tu comuna, es por eso de que esos mismos alcaldes después llamaban al ministro de Salud diciéndole mejor que sea parcelada, que no sea total, porque finalmente la desesperación te la enfrentas una vez que conoces la realidad y cuando estás en cuarentena. ¿Te acuerdas del CITE que vimos el otro día, el caso de los ciudadanos haitianos, que ahí se hubo una discusión y que los mismos vecinos intentaron como agredirlos para el efecto de que hicieran la cuarentena y no siguieran saliendo? Imagínate esa situación en distintos puntos segmentados a través de la comuna de La Pintana. ¿Cómo piensan hacerse cargo de esto? ¿Cómo van a salvar a 50, 60 personas que están hacinadas en 100 metros cuadrados, en 40 metros cuadrados en un sitio? Hay, Claudio, también un fenómeno que hay que abordar ahora. Como está anunciado hoy y empiezan 2 días más, la avalancha de gente que en estas 3 comunas populares, La Pintana, Estación Central, San Ramón, van a ir a comprar. Van a ir a todos los locales, almacenes, minimarket, supermercados,
eso es un fenómeno que va a haber que tener muy bien controlado, porque pueden haber desbordes, eventualmente, en cuanto a Seguridad, lugares en los cuales sí. pueden presentarse eventuales Claro, acciones delictuales. La alcaldesa Pizarro estaba pidiendo cuarentena para La Pintana, porque era de las pocas que había quedado en medio de puras comunas alrededor con cuarentena. San Bernardo, El Bosque, también Puente Alto. Puente Alto, sí. Y La Pintana estaba entre medio de esas comunas sin cuarentena. Ella estaba pidiendo y dijo hace varios días que se estaban preparando para cuando llegase ese momento de cuarentena total. Esperemos que se hayan preparado, esperemos también que llegue la ayuda de parte de las entidades para estas personas, porque reitero, no existen los servicios en la Pintana como existen en otras comunas. No existe la moto que te va a dejar Claro. a través de una aplicación, por ejemplo, Claro. determinada comida o determinados insumos. Es complejo, sin lugar a dudas. Y además la alcaldesa decía que para los pintaninos, un gran porcentaje de los pintaninos sale a trabajar por el día, Claro. para traer la plata diaria. Entonces, también resulta súper complejo desde el punto de vista de los ingresos Sí. no poder salir a trabajar en una cuarentena total. Exacto.